Este vídeo va a ser un poco diferente. ¿Por qué? Porque es un reto que tenemos. Vamos a intentar cruzar toda Turquía desde Kars a Estambul, o sea, de punta a punta, en un máximo de 4 días. Vamos a decir exactamente cuántos kilómetros son los que tenemos que recorrer. Y antes de seguir con el vídeo, por favor, dejadnos en los comentarios cuántos coches creéis que vamos a coger hasta llegar a Estambul. Vale, lo voy a enseñar, no sé si se va a ver, pero son 1428 kilómetros desde aquí. Unas, en teoría, 16 horas 44. Obviamente sin contar las paradas y todo el rollo, pero... Cifra redonda, 1550 kilómetros, o sea, 1500 kilómetros, aprox, de aquí hasta allí. Así que, nos vamos. Estas son las cosas que se hacen en los vídeos. Se deja la cámara, nosotros nos vamos y luego volvemos. Pues ya tenemos el cartón. Aquí está Sandra poniendo el primer destino. ¿Cómo lo ves? Bien porque vamos sin prisa, rollo, nos da igual. Entonces yo creo que tenemos actitud. Yo tengo actitud. Pues este es el punto en el que vamos a empezar y como se ve no hay muchísimo tráfico, no está pasando ningún coche. Así que vamos a ver si tenemos suerte y conseguimos llegar a Erzurum. Ni me sé el nombre. ¡Mira un camión! Ahora sí, mira va. Vale, primer coche del día. España. España. Madrid, Barcelona, Valencia. Valencia. Oscan. Yes. I'm Jorge. Jorge. And Sandra. Sandra. Nice to meet you. Memnun oldum. Vende. Primero, bueno, son pocos kilómetros, pero algo es algo. La verdad que con tal de salir siempre te anima un poco el avanzar, así que... Acabamos de bajarnos y vamos para este coche a ver si nos lleva. ¿Nos lleva? Nos lleva 30 kilómetros, creo. Estoy mirando el maps. Nos sirve cualquiera. Esto no nos había pasado nunca. Estábamos haciendo autostop y se nos ha colado un señor. O sea, nos hemos metido aquí súper, bueno, se verá súper apretaditos los dos. Y otro señor que estaba ahí esperando, pues se ha subido al coche. Así que hoy somos 3 haciendo autostop. Hay días que me toca ir bien apretadita. Şu anda vaktim olmadı. İşe gideceğim için uyumam gerekiyor. Oh, it's okay. Çok teşekkürler. Mohamed, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Pues nos hemos liado. Como siempre. Al final hemos avanzado unos 50 kilómetros, pero nos ha recogido nuestro amigo Mohamed y su mujer Bahar, que ahora os lo enseñaremos, y nos han invitado aquí a comer. Estamos en un restaurante. Como siempre, han insistido, va a venir nosotros. No nos podemos desviar de nuestra ruta, pero va a venir y nada. ¿Y por qué no, no? Y estos momentos son los que nos Son los que llenan. molan. Sí, además el chico nos ha caído muy bien. Ahí más mono que todo. Estamos en la ciudad de Sarıkamış. Es que no me acuerdo nunca los nombres. Ya os presentamos a Mohamed y a Bahar. Hello. Bueno, pues ya nos ha dejado nuestro amigo Mohamed aquí en la carretera y la verdad han sido un amor, tanto él y su mujer, y ojalá los podamos ver en otro destino porque van a viajar un poquito por Turquía y voy a aprovechar que vienen coches. El único coche. Teníamos intención de avanzar todo lo que fuera y dormir en el bosque, porque se ven unas montañas aquí, es que de verdad se ve una naturaleza preciosa y espectacular. Pero nos acaba de decir nuestro amigo Mohamed, nos ha dicho muy asustado cuando lo hemos dicho con la tienda, tal, y ha dicho algo en turco, hemos traducido y decía: no durmáis en el bosque porque cerca del bosque hay osos salvajes y es muy peligroso. Y no sabíamos que aquí en Turquía había osos, así que intentaremos evitar a Yogi y a sus amigos y a ver dónde dormimos. Pero bueno, vamos a salir de aquí, eso es lo primero. ¡Vamos ya! ¡Uy! Y entre acrobacias, pinos
y vueltecita, nos da tiempo a marcarnos un último bailecito. Vale, Ok. nos ha parado al final el tercer coche. Después de esperar, ¿cuánto? Unos 15 minutillos así. Chao, Cosel. Con solo 4 palabras, una en otro idioma, porque solo sabemos una en kurdo. Si sonríes y eres amable, la gente se lo pasa genial, es simpática, es cariñosa. No se necesita muchas cosas. Y aquí estamos con nuestro Arcadas, con nuestro amigo Jenner, que nos ha recogido y nos ha parado. Y veis que es simpático y simplemente os ha hablado 2 palabras en su idioma. Es una maravilla Turquía en esto. Jenner Spas. Spas, gule gule. Can we go here? Okay, thank you so Oh, much. thank you. ¿Sí? Sí. Arturun dice que además va, corre. No nos lo podemos creer. 4.º coche del día y le hemos preguntado que a dónde iba, le hemos preguntado que de dónde era y nos ha dicho que Estambul. Y nosotros, vale, ¿y a dónde vas? Y nos ha dicho Estambul. Y nosotros, ¿qué? Sí, voy a Estambul. Directo hoy. Y nosotros, ¿qué? Nosotros también vamos a Estambul. O sea, con 4 coches vamos a recorrer Turquía de punta a punta. O sea, ¿de verdad? No lo podemos creer. Llevamos ya como 5 horitas y media, la verdad que un poquito aburridos porque no he puesto la radio ni nada, entonces es un poquito pesadito. Pero bueno, nada más, hemos hecho una parada súper rápida para ir al baño y poner gasolina y nada, nos quedan unas 10 horas. O sea, la verdad que esto está, o sea, es duro tanto rato seguido en un coche, no estamos parando casi y nada, que pase el tiempo ya rápido porque estamos deseando llegar. Bueno chicos, pues llevamos 7 horas de carretera, nos quedan... ¿7? 7. Y nos quedan unas 7 horas más, calculamos. Hemos parado a comer, a descansar un poquito porque estamos ya molidos. A cenar, A cenar. Y nos están mirando todos porque somos los 2 únicos disfrazados, como siempre, del lugar. Se va a hacer largo porque el chico dice que llegaremos sobre la 1 y yo calculo que a las 4. Según el Maps, a las 4 de la madrugada llegamos. Con la parada a las 5. Sí, en serio, a las 5 de la mañana. Yo pensaba que llegamos más tarde aún. Ah, no, a 5 de la mañana está muy bien. Para descansar en la calle, además que no tenemos alojamiento. Así que veremos, pero bueno, ha sido el reto, ¿no? Dijimos, a ver en cuántos días. Pues un día. Toma castañuela. Vale, a comer. Jorge os ha mentido. Quedan 8 horas y cuarto, sin contar la parada. Enseña. Espera. No sabemos si se ve, si no se ve os lo decimos. 8 horas y cuarto, 719 kilómetros. Me acabas de romper todas las esperanzas. Situación actual. Son las 4:15 de la mañana. No mentimos, ahí lo pone, 4:15. Y acabamos de llegar a Estambul, a esta gigante ciudad. Y estamos en el medio de la nada, lejísimos de hoteles. Unas 16 horas de coche hoy, o 17. Con el mismo chico han sido unas 14-15 horas. Es una matada, son las 4 de la mañana. No tenemos dónde dormir. Estamos reventados. Bueno, yo estoy reventadísimo. Yo también. Las últimas me 5 duele horas. el cuello que, Dios mío de mi vida, no sé cómo no me lo partí yo. Toda mi conversación con él, las últimas 5 horas ha sido... Ok. Estaba desnucado, no podía más. Hemos cogido un taxi que ha pasado por el lado y hemos dicho, vente para acá que te cojamos. Y nada, hemos buscado un hotel rápido, tiene una valoración de un 6, o sea, muy mala, pero está cerca de la zona donde estábamos para que el taxi no nos costara mucho. De hecho, es que habíamos mirado opciones más baratas, pero el taxi nos costaba alrededor de 15 euros. Y too much, como comprenderéis. Bueno, primer intento fallido. Estamos en el hotel que acabábamos de decir. Después de pagar el taxi, llegamos aquí, la recepción supuesta de 24 horas, aquí no hay ni el tato. Así que después de pagar el taxi para nada, vamos a buscar otro hotel. Segundo taxi de la noche, son las 5:15 y este nos va a cobrar como unos 20 pavazos porque nos vamos a la otra punta. Yo creo que a la hora que llegamos ya, será la hora del checkout.
Bueno, vamos a disfrutar de esta media hora de trayecto que tenemos ahora en taxi. 600 metre sonra dümdüz ilerleyin. Pues, segundo intento fallido. Estamos en la recepción del hostel y adivinad, no hay nadie. Hemos hablado con el chico y ha dicho que a las 8 podría venir. Son las 6, así que vamos a dar una vuelta por aquí a ver si encontramos otra cosa. Si no, nos iremos a desayunar y volveremos a las 8. Mamá se lleva los pelos, ¿qué tal? Todo ¿Cómo se llama esto? La Lusanave Hotel. ¿Qué te quedas caído? Acabo de verlo. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿qué ha pasado? Desgraciado. ¿Qué ha pasado? Vamos, que no hay ni un alma y se me mea o se me caga un pájaro en los pies. Vamos, al siguiente alojamiento. Merhaba. Merhaba. Va, que ya tenemos alegría y energía. A una mala, sabemos que dentro de 2 horas podemos hacer el check-in en este. Segunda vuelta que damos a la misma calle, pero es que antes no lo hemos encontrado. Yo creo que no está. Ya estás en una habitación. Pues nada. Activo el modo estropajo, me voy a tumbar en la cama ya. No, quiero... ¿Me haces un favor, por favor? Apaga la luz que quiero que vea la gente. Son las 8 de la mañana casi, vamos a dormir. Por suerte hemos cogido la suite. Que lo bueno que tiene la suite es que te aísla completamente la luz. ¿Eh? ¿Qué sensación de oscuridad? Yo no veo nada. Nada, chicos, esperamos que os haya gustado el vídeo. Y nada más, porque en los comentarios ya hemos pedido que dejaréis cosas de cuántos coches. Y si os ha gustado el vídeo, que seguramente sí, le dais al like, le dais a la campanita, os suscribís. Y todas esas cosas. Y todas que nos esas ayuda a seguir creando estas cosas. Estas... ¡Pi!